Hello, teacher. Fine, thank Good afternoon, teacher. Good afternoon. I'm glad to see you again. Sit down, please. I will pass the attendance list. Lo siento que no puedo encender la cámara de la computadora. Cuando agendé la clase, sí la activé y ahorita intento, pero nomás no me resulta. Pero bien. Alberto. When you hear your name, say present. Yeah, I saw you. Okay. Majerlin. Susana. No, Susana, no, sorry. Fernando. Yeah. Judel. Jonathan Mesa. Diego Miguel. Jonathan Herrera. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Present. Aymar. Raise your hand if you can speak. The one that can speak, only raise your hand. Wilson. César. Elías. Lina. Alejandro. Present. Samuel. Joana. Present. Okay, excellent. Let's advance. At the end of the class, if there is time, I will ask you about the vocabulary. But right now we're going to make an emphasis on the structure be going to. Do you see the screen? Yes, right? ¿Pueden ver la imagen? Háganme saber. Okay, so we have be going to. When do we use be going to? We use be going to talk about future. Utilizamos el be going to para hablar de futuro. Hay otra estructura como ser el will, que también es para hablar de futuro. La diferencia es que be going se utiliza más cuando hablamos de planes. Una actividad que se va a realizar en el futuro y que ya hubo una planeación con anticipación. Entonces, para ello utilizamos el be going to. ¿Cómo es la estructura? Si son oraciones afirmativas, siempre va el sujeto. Como pueden ver ahí en la imagen, dice subject. Subject puede ser los subject pronouns, como los que aparecen ahí. I, you, he, she, it, they, we. Ellos son los subject pronouns. Entonces, como son subject pronouns, pueden trabajar como sujeto. Parte de ellos, un sujeto puede ser el nombre de la persona, animal, país o cosa, objeto, etc. Luego, ahí es donde introducimos la estructura be going to. Solo que ese be no va a ir directamente, por ejemplo, I be going to open. No, ese be se va a conjugar. Si es I, va a ser am. Si es la tercera persona, he, she or it, la estructura, la forma que vamos a utilizar del verbo to be es is. Si es they, you or we, vamos a utilizar are. Luego, ahí vamos a omitir ese not. Ahorita solo vamos a hablar de las afirmativas. Ahorita no vamos a tocar el not. Luego le agregamos el going to. El going to va con todos los sujetos, no se modifica. Siempre va el going to. El verbo to be es el que va a ir cambiando. Am, is o are, dependiendo al sujeto. Luego del going to, vamos a escribir el verbo en forma base, como son los que aparecen allí en la tabla en color verde. Open, meet, be, clean, be, and make. ¿Ok? Miren de qué es la forma base, porque no lleva S, no lleva ningún agregado, ni S, ni ED, en forma de pasado, ni con el ING. Entonces, cuando ustedes escuchen base form o forma base,
son los verbos originales sin la forma base del verbo, sin ningún agregado. Y luego le agregamos al final de la oración, si es necesario, un objeto. La primera oración dice, I am going to open the door, que quiere decir voy a abrir la puerta. El be going lo traducimos como voy a, va a, vamos a, pero no vamos a un lugar ni voy a un lugar, sino que vamos a hacer una actividad. Como cuando decimos vamos a estudiar, vamos a cantar, vamos a ir a la playa, vamos a descansar. Miren, no es que dijimos vamos a Honduras, vamos a Guatemala, vamos a mi pueblo, vamos a la ciudad. ¿Ok? Ese be going to, después del be going to utilizamos un verbo para hablar de que se realizará una actividad en el futuro. Bien, entonces, I am going to open the door. Voy a abrir la puerta. La segunda, you are going to meet Jane tonight. Tú vas a conocer a Jane esta noche. Ese meet quiere decir conocer o encontrarse. También puede ser no que exactamente ese día se vayan a conocer por primera vez, sino que tengan una cita o vayan a verse. You are going to meet Jane tonight. Miren que va cambiando, el que cambia es el que está en la tabla, en la columna color amarillo, que es el verbo to be. Va modificándose, pero solo en 3 formas. Am para el pronombre I, el is tercera persona, y para los otros subject pronouns, el are. La tercera oración, he is going to be at school tomorrow. He is going to be at school tomorrow. Él va a estar en la escuela mañana. La siguiente, she's going to clean the floor. Ella va a limpiar o asear el piso. She's going to clean the floor. She's going to clean the floor. Miren, siempre, como todas las oraciones empiezan con sujeto. Luego va el verbo to be, ya conjugado de acuerdo a su sujeto. Posteriormente, going to. Y después del going to va la forma base del verbo. La siguiente dice, it is going to be there tomorrow. ¿Qué quiere decir? Va a ser allá mañana. ¿Ok? Va a ser allá mañana. Ahora la siguiente, they are going to make dinner. Ellos van a hacer la cena. Ellos van a hacer la cena o ellos van a preparar la cena. Mire, they are going to make dinner. La siguiente, we are going to make some sandwiches. We are going to make some sandwiches. Nosotros vamos a hacer algunos sándwiches o emparedados. Bien, esto es la estructura de las oraciones afirmativas. Sujeto, luego el be going to y la forma base del verbo. Y posteriormente el objeto. ¿Y cómo hacer las oraciones negativas? Simplemente le agregamos la palabra not. No hay una oración que sea negativa si no lleva la palabra not, right? Entonces, ¿y a dónde le vamos a colocar ese not? Ya sabemos que el not nunca va solo. Siempre va acompañado de ¿qué? De un verbo o de un auxiliar. ¿De qué va acompañado la palabra not? Presten atención. Ahorita si gustan no escriban porque yo les voy a mandar esta presentación al WhatsApp. Y si no se las mando, acuérdenme para mandárselas. La palabra not siempre va acompañado de un auxiliar, recuérdenlo. Nunca va solo, siempre va a ir con un auxiliar. En este caso, el auxiliar va a ser el verbo to be. Porque cuando trabajamos con el verbo to be tiene significado y también trabaja de verbo auxiliar. Entonces, el not va a ir después del verbo to be. En español decimos, yo no voy a abrir la puerta. Primero va el no y después voy. Pero en inglés, primero es el verbo to be y después la palabra not. Entonces no vamos a decir I not am, sino que I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, they are not, we are not. ¿Ok? Recuerden,
El not, cuando es negativo, cuando la oración es negativa, entonces le agregamos el not. Y este not va a ir después del verbo to be. Entonces, si yo quiero decir, yo no voy a abrir la puerta, entonces sería, I am not going to open the door. La siguiente, tú no vas a conocer o no vas a ver a Jen hoy. Esta noche, perdón. Entonces sería, you are not going to meet Jen tonight. Tú no vas a ver o no te vas a encontrar con Jen esta noche. Ahora la siguiente, él no va a estar en la escuela mañana. Entonces sería he's not. Podemos utilizar las contractions. Puede ser he isn't. He isn't. Puede ser he isn't going to be at school tomorrow. O puede ser he is not. Puede ser separado, no importa. He is not going to be at school tomorrow. Él no va a estar. Ok, él no va a estar en la escuela mañana. Ahora la siguiente. She's not going to be, vamos a ver. She's not going to clean the floor. Ella no va a limpiar o no va a asear el piso. She's not going to clean the floor. Next. It is not going to be there tomorrow. No va a estar allá mañana. They are not going to make dinner. Ellos no van a hacer la cena. As you can see, not is after the verb be. They are not going to make dinner. We are not going to make some sandwiches. O puede ser we aren't. We aren't going to make some sandwiches or we are not going to make some sandwiches. ¿Qué quiere decir? No vamos a preparar sándwiches o emparedados. Bien, entonces así es la estructura. Primero el sujeto, luego el be going. El be se va a ir conjugando. Después del going to, vamos a utilizar un verbo en forma base. Cuando estas oraciones son afirmativas, se mantiene para lo negativo, solo que para hacer las negativas le vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Y para hacerlas en yes, no questions, recuerden que es siempre que estamos trabajando con el verbo to be, ya sea, ¿cuándo usamos el verbo to be? Lo utilizamos para hablar del presente simple, como decir I am happy, estoy feliz. O lo podemos utilizar en pasado, I was happy, o puede ser en presente continuo, I am cleaning the floor, estoy limpiando el piso. El verbo be se utiliza en varios tiempos. Y siempre, recuerde esto, siempre que usted esté utilizando el verbo to be en cualquier tiempo para convertir una oración, ya sea positiva o negativa, en pregunta, solo tiene que cambiar el orden de las palabras. Cuando estamos utilizando otros verbos, que no es el verbo to be, allí sí no cambiamos el orden de las palabras, sino que le agregamos otras palabras. Pero cuando usamos el verbo to be es aún más fácil, porque solo cambia el orden de las palabras. Vean un ejemplo en específico, los dos que están ahí abajo. Mire que solo se cambia el orden. Cuando son oraciones afirmativas o negativas, empieza con el sujeto. Pero cuando es una yes, no question, empezamos, mire, primero con el verbo to be y luego con el sujeto. Y el going to va después, siempre a donde iba antes. Cuando era oración afirmativa o negativa, siempre se mantiene la misma posición, el going to. Lo mismo sucede con el verbo base y también con el objeto. ¿Qué es lo que cambia cuando se convierte en yes, no question? Solo se cambia el orden del verbo to be, que es el auxiliar, ¿ok? Y el sujeto. ¿Y cómo se contestan? Ahora bien, ¿cómo se contestan? Si la pregunta es, ¿Are you going to meet Jen tonight? Y usted puede contestar, ya sabe, las yes, no questions, usted ya sabe que contesta con sí o no. Y puede ser forma corta o larga. Si es corta, solo le agrega, sorry. Si es afirmativa, yes. Bueno, entonces la pregunta es,
Are you going to meet Jen tonight? Si es afirmativa, yes, I am. Mire, hasta ahí. Por eso es corta. Corta quiere decir que siempre va a llevar el sí o el no, el yes o el not, o el no, cuando en el inicio es el solo no, sin la T. Luego el sujeto y luego el auxiliar. 3 palabritas. El yes, el yes, el sujeto, subject, y luego el auxiliar. ¿Por qué utilizo el am? Porque el auxiliar para el be going es el verbo to be. No voy a decir yes I be, sino yes I am. ¿Y la forma larga cómo sería? ¿Cómo sería la forma larga? De la misma pregunta. Are you going to meet Jen tonight? ¿Vas a conocer o vas a encontrarte con Jen esta noche? Excelente. Yes. I am going. Mire. Bien, lo voy a hacer en más grande para que lo puedan ver mejor. Forma corta, solo el sí o el no, yes or not. Luego el sujeto y luego el auxiliar, pero este auxiliar es el mismo que ve en la pregunta. No me va a contestar yes, I do, porque en la pregunta no va un do. Ahora la siguiente. Is he going to do his homework? ¿Él va a hacer su tarea? Is he going to do his homework? ¿Él va a hacer su tarea? ¿Cómo lo contestarían en forma corta? Muy bien. Yes, he is. O sea, sí, él lo hará. Yes, he is. No solo se queda con yes, ni solo con yes, he, sino que 3 palabritas, no se les olvide, cuando es afirmativa, son 3 palabras. Yes, I am. Yes, he is. En caso de que sea larga la respuesta, ¿cómo lo dirían? Yes, a la misma pregunta. Is he going to do his homework? ¿Va él va a hacer su tarea? Muy bien. Contesta, yes, he's going to do his homework. Es como en español. ¿Va a hacer la tarea? Podemos decir solo sí. Entonces, cuando es solo sí, entonces en inglés se diría yes. Yes, he is. O cuando es, nosotros volvemos a contestar, a hacer más énfasis en la información que ya se nos dio. ¿Él va a hacer la tarea? Sí, él la va a hacer. Sí, él va a hacer su tarea. Yes, he is going to do his homework. Now let's check this other. Future, be going to. Mire, para futuro usamos el be going to. Ese be se va a ir modificando. Affirmative. I'm going to watch TV. I'm going to watch TV. ¿Cómo lo traduciríamos? Sí, voy a ver televisión. Voy a ver televisión. Ahora la siguiente. You are going to watch TV. Tú vas a ver televisión. He, she, it. Miren, estos 3. Con estos 3 se utiliza is going to watch TV. Todos es going to watch TV. Todos van a ver televisión. Lo que hace énfasis es que se va modificando el verbo to be. Para el I am, para el you are, para he, she, and it, que son la tercera persona, is. We are, you are, they are. ¿Cómo haríamos bien esta oración que dice you are going to watch TV? Tú vas a ver televisión. ¿Cómo la haríamos en negativo? Para decir tú no vas a ver televisión. Tú no vas a ver televisión. Sí, you are not, lo mismo, solo le agregué el no. You are not going to watch TV.
And if you want to make it into a yes no question, in yes no question, how will you do it? Exactly, are you. Recuerden, vuelvo y repito. Cuando usamos el verbo to be en una oración y la queremos cambiar a pregunta, a yes no question, solo cambiamos el orden. Mire, primero era you are. Ahora en pregunta, are you. Cambia, nada más. Are you going to watch TV? ¿Cómo lo contestarían? Are you going to watch TV? Teacher. Are you going to watch TV? Yes, I am. Teacher. Muy bien. Yes, I am. Tell me. ¿Quién está diciendo Miss? Judith. Bueno, La pregunta ahí está en positivo, pero para decirlo en negativo sería aren't you? exactamente. Aren't you? O sea, ¿no vas a ver televisión? Aren't you? Aren't you going to watch TV? ¿Ella no va a ver televisión? Isn't she going to watch TV? Muy válida su pregunta. Si es negativa la pregunta, solo le agregan el no después del auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? El verbo to be. Y si es, vamos partiendo con esta misma pregunta. Are you going to watch TV? Y usted quiere decir que no. How will you answer? No. I am not. Mire, no, I am not. And if you want to make it affirmative, but doing a long answer, afirmativa, pero siempre en respuesta larga, entonces sería yes. Recuerden, cuando la pregunta es con you, se contesta con I. Y de allí las otras preguntas con los otros sujetos se mantiene el mismo sujeto. Si yo digo, is she going to watch TV? Usted contesta, yes, she is going to watch TV. ¿Ella va a ver televisión? Sí, ella va a ver televisión. Entonces, esta misma. Are you going to watch TV? Yes, I am going to watch TV. Siempre con sus compañeros ustedes estén practicando todas estas estructuras, porque ahorita estamos viendo bastante gramática, pero también que desarrollen el speaking ability, que hablen más, también es muy importante, no solo escribirlo, sino hablarlo. Y una hora pues no es suficiente para cubrirlo todo, ¿verdad? Entonces ustedes siempre estén practicando con sus compañeros. Teacher, Tell me. ¿puede repetir la traducción del going to? La traducción del going to es vamos a. Este vamos se va cambiando. Si es I am going to watch TV, voy a. Si yo digo she's going to watch TV, ella va a. Es como cuando decimos yo voy a. Entonces ese be going se traduce como voy a, va a, vamos a, van a. Pero van a no a un lugar, sino que van a hacer una actividad. ¿Ok? No le vuelvo a decir nada. Otra vez, miren la estructura. Subject, sujeto, the verb be, solo que ya se va conjugando el verbo to be en las tres formas. Am para el pronombre I, is for third person, and are for the other subject pronouns. Then we have going to. El going to siempre va. Luego el verb, the base form. Now look at this other structure. The same. As it is a yes no question, como es yes no question, todas las yes no question inician con un auxiliar. Los auxiliares se van cambiando de acuerdo al tiempo. ¿Qué tiempo es este? Un tiempo futuro con el be going to. Entonces el be va a ser el auxiliar. Entonces si es yes no question, vamos a iniciar con el auxiliar be.
me refiero a las tres formas, am, is, and are. Antes de ustedes escoger qué forma del verbo to be van a utilizar en la pregunta, primero tienen que ver qué sujeto van a utilizar. Porque partiendo de verificar qué sujeto vamos a utilizar, usted va a decir, esta es la forma del verbo to be correcta. Si la pregunta es con I, entonces va a ser con am. Si la pregunta es con is, he, si la pregunta es con he, she, or it, la forma es is. Si es we, you, or they, es are. Entonces, mire esta pregunta. Am I going to run? Am I going to run? Voy a correr. Is she going to run? Ella va a correr. Is he going to run? Él va a correr. Is it going to run? Va a correr. Quiere decir ese it puede estar, reemplazando a un objeto o un animalito, puede ser. Va a correr el perrito o algo así, en vez de decir perrito, suponiendo de que ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces puede ser, is it going to run? Now the next, are we going to run? Nosotros vamos a correr. Are you going to run? ¿Vas a correr? O sea, tú vas a correr. Are they going to run? ¿Ellos van a correr? ¿O van a correr ellos? En español, pues no importa el orden. Lo que hace la diferencia es la entonación de la pregunta. Pero en inglés, lo que marca la diferencia más que todo es la estructura, la posición de las preguntas. Lo mismo. Interrogative is the same with questions. Am I going to? Dice, am I going to? ¿Y usted qué le falta a esa pregunta? Am I going to? ¿Está completa o no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? El complemento. No, el complemento. ¿Cuál es? El verbo. El verbo, le falta el verbo. Yo voy a, mire, yo voy a o voy a. Vas tú a, le falta el... ¿Cómo diríamos? Vamos a ver. ¿Cómo dirían ustedes? Voy a preguntar en específico. Vamos a ver con... ¿A quién le pregunto? A Joana, que la miro ahí, le vamos a preguntar. Joana, ¿cómo diría? ¿Vas a escuchar música? ¿Vas a escuchar música mañana? You going to listen the music? Exactly. Mire. Are you going to listen to music tomorrow? Siempre, después de listen usamos to, listen to. Are you going to listen to music tomorrow? ¿Vas a escuchar música mañana? ¿Cómo lo contestaría Miguel Ángel? ¿Puede repetir, por favor? Usted hágale la pregunta, Joana, la que usted le dijo. Entonces él se la va a contestar. Are you going to are you going to listen to To music. Tomorrow? to music? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Now you ask a question. Miguel, you ask a question to César. César, okay. Are you going to play soccer today? I am going. César? Yes, I am. Ujú. Yes, I am. Very good. Now, César, usted me va a traducir esta pregunta.
vas a tomar café más tarde? Usted le pregunta a Diego Miguel, ¿vas a tomar café más tarde? Are you going drink Ujú. coffee? Are you going to drink coffee? Are you going, look, miren, are you going to drink coffee later? So, Diego, how will you answer? Si quiere decir que no, ¿cómo lo diría? Ujú. Exactly. No, I am not. Now, Herrera. Usar lente. Vamos a ver. Entonces sería, vas a usar, ella, no, vamos a ver, ¿tu hermana va a usar lentes? Tu hermana. ¿Sí? Usted le hace la pregunta a su amigo, pero esa pregunta es sobre la hermana de él. O mejor, vamos a ver, tu hermana, ¿qué pregunta? Sí, esa de usar lentes. O escribir una carta, cualquier. Vamos a ver, ¿tu hermana va a escribir una carta? ¿Tu hermana va a escribir una carta? ¿Cómo lo preguntaría? No trate de traducir como el español, decir tu hermana, your sister. No, sino que diga usted, ¿con qué empiezan las preguntas? Con el yes, con el verbo to be. Entonces, tu hermana va. Tu hermana es tercera persona. ¿Puedo decir, are your sister? Is your sister? Mire, se empieza con el verbo to be, la pregunta. Is, es, ¿ok? Entonces sería con el verbo to be is. Luego, your sister, quiere decir tu hermana. Entonces, es una persona. Como es una persona, quiere decir que es tercera persona, del singular. Is your sister going to, mire, is your sister going to write a letter? No se confundan al traducir palabra por palabra, porque si no se ve, tu hermana va, entonces va a decir, your sister va, go, to, no, entonces, no, usted solo acuérdese y diga, ¿con qué empiezan las yes, no questions cuando estamos hablando de futuro, utilizando la estructura del be going? Bueno, empiezan con el verbo to be. Ok, pero el verbo to be hay tres formas, am, is y el are. Bueno, ¿cómo voy a saber cuál de ellas? Depende del sujeto. ¿Qué sujeto es? Your sister. Tu hermana, entonces es una, entonces tercera persona, entonces sería is. Is your sister, luego de él, y después le agregamos going to. Is your sister going to write a letter? Entonces, ¿cómo se contesta? Yes, yes I am. Or yes you are. Or yes she is. Yes, she is. Mire, ¿de quién estoy hablando? ¿De mí o de usted o de ella? De ella estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la respuesta va a ir con she. Practiquen, muchachos, bastante, porque si solo ven esta estructura un ratito en la clase, es más difícil. Tienen que estar practicando. Entre más practican es mejor. La práctica hace al maestro. Ustedes practiquen. Is your sister going to write a letter? Yes, she is. Y si no, entonces sería no. She isn't or she's not. ¿Vas a almorzar mañana? ¿Vas a almorzar mañana? ¿Cómo sería la pregunta, Lina? ¿Vas a almorzar mañana con tu amiga? ¿Cómo lo traduciría usted esta pregunta? Are you going to lunch?
Ajá, are you going to have lunch? With your friend. Muy bien. Mire, are you going to have lunch? Almorzar es have lunch. Desayunar, have breakfast. No eat. Para decir de desayunar, almorzar, no utilizamos el verbo eat. Utilizamos el verbo have. Have breakfast, have lunch, have dinner. ¿Ok? Igual, cuando estamos en el restaurante decimos, no decimos voy a comer tal cosa, I will eat esto, sino que I will have a salad, I will have a New York steak, I will have this. Bien, entonces Una pregunta. estaríamos esta pregunta. Are you going to have lunch with your friend? How will you answer, Elias? Profe, disculpe. Dígame, lo escucho. Entonces, ¿cómo se utiliza el eat? El comer. Eso, ¿dónde se utiliza? El eat se utiliza para hablar así de específico. I will eat a hamburger right now. Or I am eating an apple. Estoy comiendo una... Pero cuando es de desayunar, de hablar de un tiempo, se utiliza el verbo have. Más que hablar más que de utilizar el verbo eat. Pero no quiere decir que el verbo eat no se utilice. Si no, no existiera. I am eating right now. Estoy comiendo ahora mismo. Es diferente. Estoy comiendo con estoy desayunando. Si yo quiero decir estoy comiendo ahora mismo, entonces sería I am eating. Porque estoy comiendo. Quizá no es el desayuno, no es el almuerzo. Imagínense esta hora, no sería ni sería un snack. Entonces, I am eating right now. Pero si es desayunando, entonces sería I am having breakfast right now. ¿Ok? Gracias. De nada, muy válida su pregunta. Aymar, ¿cómo contestaría esta pregunta? Are you going to have lunch with your friend? Muy bien. Yes, I am. César, ¿cómo diría? Espérame, es que casi no los veo a todos. Vamos a ver a quién le voy a preguntar. Judel. ¿Cómo diría? Él va a cantar una canción mañana. Él va a cantar una canción mañana. Imagínense que usted le pregunta a Jonathan Mesa, sobre Jonathan Herrera. Que si Jonathan Herrera va a cantar una canción mañana. Imagínense esta pregunta. Jonathan va a cantar mañana una canción. Ah, una pregunta. Sí. ¿Cómo traduciría esta pregunta? Is he going to sing tomorrow? Sí, sería, is he going to sing? Él va a cantar, pero si le queremos decir una canción, pues sí, no. Si va a cantar, tiene que ser una canción. Bueno, si va a cantar en general, él va a cantar, pero es que cantar es como puede ser varias canciones. Y queremos decir una canción, is he going to sing puede ser romantic song. El género. Ajá. Entonces podría, is he going to sing a romantic song tomorrow? He is going to sing a romantic song tomorrow. Exactly. Is he going to sing? Sing quiere decir cantar. A romantic song, una canción romántica, tomorrow. Puede ser mañana en la noche, tomorrow night. ¿Cómo lo contestaría? Yes. Muy bien. Yes, is. Vuelvo y repito. Las preguntas pueden ser pregunta corta o larga. Si es corta y es afirmativa, 3 palabritas. Yes, y después el sujeto y después el auxiliar.